En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos congregamos como hijos de Dios en torno al altar para celebrar la Eucaristía y dar gracias al Señor por los dones que Él nos concede. Hoy celebramos a Jesús, el buen pastor, y también la jornada de oración por las vocaciones. Y hoy vamos a pedir por Martín Castillo Hernández, que cumple años. Nos unimos a la oración de su mamá, hermana y familia. También por Amparo Díaz Guanilo, que cumplió años este 29 de abril. Por los soldados de Jesús, un grupo de personas que evangelizan desde hace 12 años. También por Paulina Inga Chancha, por Darwin Cadillo, Isabel Valverde, Luis Adolfo Yoncada Llanos, Tomás y Elcira Adrián. También por las familias Robles Rodríguez, Murillo Serna, Torres Rodríguez, Falcón Povis, Cifuentes Blas, Silva Jáuregui, Domínguez Valverde y Ortiz Araujo. También por dos niñas que en esos momentos están siendo trasladadas de Trujillo a Lima, por Geraldina y Alondra, para que Dios les devuelva el don de la salud, y por todos los médicos que están a su cuidado, todo el personal de salud del Hospital Belén de Trujillo. También por la cuarta cuadrilla del Señor de los Milagros de Chimbote, por la familia Aguilar Janampa, que son devotos del apóstol Santiago, y por Gonzalo Saona, Germán Estrada. También pedimos por nuestros hermanos difuntos, Marco Antonio Martínez Milla, recordando un año de su sensible fallecimiento. Ofrecen esposa y familiares. También por Lisset Giovanna González Portales, que falleció hace muy pocos días, por Eutiminio Fernández, por Manuel Labrín Huanca, Aura Arana Guanilo, Candelaria González, José Abraham Ojeda Vilca y José Reyes, para que Dios los tenga ya gozando en su presencia. Conscientes de nuestra fragilidad humana, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, con la confianza que Él nos perdona porque nos ama. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ahora nos unimos a la Iglesia Universal, cantando juntos y con alegría el himno del Gloria.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie junto con los otros 11 apóstoles, pidió atención y les dirigió la palabra. Sepan con plena seguridad todos los israelitas que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras le traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo, para que se les perdonen los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y además para todos los que llame el Señor, Dios nuestro, aunque estén lejos. Con esas y otras muchas razones les animaba y los exhortaba diciendo: pónganse a salvo de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si obrando bien soportan ustedes el sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios, pues para esto han sido llamados, ya que también Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca cuando lo insultaban. En su pasión no profería amenazas, al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas lo han curado, pues ustedes andaban antes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abren el guardián, y las ovejas escuchan su voz, y él va llamando por su nombre a las ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, es una alegría poder celebrar la Eucaristía, porque nos alimentamos con su palabra y nos nutrimos con su cuerpo y con su sangre. No estamos, diríamos, cercanos, pero sí nos sentimos comunicados a través de estos medios de comunicación que nos permiten llegar a ustedes, a sus vidas, a sus familias, a su corazón, diríamos, y entrar en sintonía en la palabra de Dios y la celebración eucarística. Hoy celebramos al buen pastor. Jesucristo es el único buen pastor. Y en este día también la Iglesia celebra la jornada de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y también la vida, el matrimonio. Hoy Jesús se muestra como el buen pastor, y nosotros debemos seguir al buen pastor, escuchar su voz, la voz del pastor que nos anima, nos alienta. Y nosotros hemos de distinguir aquellas otras voces que podrían distraernos, no solamente del objetivo, sino distorsionar la vida y el sentido de nuestra existencia. De ahí la necesidad de tener esa sensibilidad para percibir la voz del Señor. Y Jesucristo conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Fíjense, eso es muy importante. Él llama a cada uno por su nombre, porque nos conoce, porque nos ama. Nadie ama lo que no conoce. Hace falta conocer a la persona y luego surge ese amor. Por eso Jesús llama a sus ovejas por su nombre. Y nosotros estamos llamados a seguir al buen pastor, a escuchar su voz y renovar nuestro compromiso de fidelidad hacia Él. Seguir a Jesús, seguir su mensaje, seguir su doctrina también, seguir su palabra, seguir a su persona y en definitiva seguir su destino, que es morir al pecado y resucitar a la vida. Todos cumplimos esa función del buen pastor. Un esposo en su casa es el buen pastor, que orienta y acompaña a su familia. Un gerente, un jefe, también es buen pastor en su institución, empresa, negocio. Una autoridad, lo mismo. Tiene la función del buen pastor de saber conducir, de saber acompañar. Por eso los pastores tenemos esa grave y sublime responsabilidad de alentar a las personas,
de acompañar y de orientar sus vidas hacia su realización plena. Hay de aquel pastor que no cumple con esto. Sería una doble culpabilidad, porque estamos llamados a conducir al pueblo de Dios a los pastos verdes para que sacien no solamente su hambre material, sino también su sed de paz y de justicia. Jesús nos habla, y hoy el Papa nos hacía distinguir la voz de Jesús y la voz del maligno. La voz de Dios nos habla amablemente a la conciencia, mientras que la voz del enemigo siempre nos induce al mal. La voz de Dios es una propuesta. Dios siempre propone, nunca impone. El mal sí, obliga, impone, seduce, agrede, ilusiona, aunque pasajeramente. La voz de Dios corrige con paciencia, siempre nos anima y consuela, y siempre nos da una esperanza, mientras que la voz del maligno al principio nos intenta seducir y nos hace creer que somos importantes, omnipotentes, cualificados, distinguidos, que somos especialistas en tal o cual tema, pero luego nos deja vacíos y más aún nos acusa y nos dice: tú no vales nada. Y la persona queda, diríamos, en una crisis existencial. La voz de Dios tiene un horizonte. En cambio, la voz del maligno nos lleva a un muro y nos induce, diríamos, a tener miedo al futuro y a renegar y amargarnos del pasado. La voz de Dios habla siempre del presente, del hoy, del aquí y ahora, de lo que acontece diariamente, mientras que la voz del maligno nos desvía del presente y nos lleva a vivir los temores del futuro y las tristezas del pasado. Una vida objetiva ciertamente tiene que tener en cuenta el pasado, porque es el soporte, diríamos, de la experiencia vivida, y también soñar con este futuro deseable y atractivo, pero sobre todo vivir el presente, el aquí y ahora, la vida cotidiana. Y hoy vivimos un presente adverso, difícil, una pandemia que, decimos, ha puesto al descubierto nuestra vulnerabilidad. Y tenemos que aprender de esta pandemia. Mucha gente maldice a la pandemia. No, Dios lo ha permitido. Nada existe en el mundo si Dios no lo permite. Y Dios ha permitido esa pandemia. Y no nos preguntemos por qué, sino para qué. Porque el por qué no tiene razón de ser, no hay respuestas, pero el para qué sí. Él ha permitido esta pandemia para reflexionar en nuestra vida, en nuestra relación con los demás. Ha permitido esta pandemia para cambiar en nuestra vida y orientar todo nuestro ser hacia Dios. Esa pandemia es una ocasión para reflexionar y hacer, diríamos, el propósito de cambiar todos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel institucional y también a nivel global. La estructura política y económica global tiene que cambiar, porque no ha funcionado. La ciencia y la tecnología hace esfuerzos por encontrar, diríamos, un medicamento que nos ayude a superar esta crisis, pero no ha estado tanto al servicio, diríamos, de la humanidad. Hace falta rescatar la importancia del conocimiento científico y del valor de las finanzas para que la persona sea más plena, más feliz, para que viva dignamente. Y ese es el problema de hoy, que unos pocos
pueden vivir, diríamos, placenteramente el bienestar, que no es otra cosa que vivir en una burbuja aparentemente deliciosa, encantadora, pero que nos sumerge en un vacío existencial. La voz de Dios también nos permite hacer el bien. Podemos ser creativos, como lo es mucha gente, renunciar a los remordimientos que nos tienen prisioneros del pasado. La voz del mal hace que aflore la amargura, los recuerdos sufridos de los que nos hicieron el mal. Por eso tenemos que escuchar la voz de Jesucristo. Escuchen la voz, escuchemos juntos la voz del Señor. La voz de Dios nos pregunta, ¿qué cosa me hace bien? Mientras que la voz del maligno nos pregunta, ¿qué cosa me gustaría hacer? La voz de Dios nos invita a salir de nuestro yo, a mirar a los demás, mientras que la voz del diablo siempre gira en torno al yo, a mí mismo, al egoísmo, a los impulsos y necesidades, al todo y enseguida. La voz de Dios siempre nos ayuda a encontrar la verdad y la paz. Hay mucha gente que me pregunta frente a una disyuntiva, frente a un dilema, Padre, ¿qué es lo que escojo? ¿Por cuál decido? Y la respuesta siempre es, aquello que te ofrece paz en el corazón, eso es lo que Dios quiere. Porque Dios se manifiesta en la paz, mientras que el maligno gira en torno al bullicio, al ímpetu, y luego nos distinto a esa pasión libertina. La voz del maligno siempre va a preferir la oscuridad, la falsedad y hablar de los demás. Eso es algo que daña a la comunidad, hablar más de la cuenta. Eso no viene de Dios, ténganlo con certeza, que no viene de Dios. Dios nos invita más bien a abrirnos a los demás, a ser transparente con nosotros mismos y con Dios, mientras que la voz del maligno nos impulsa a encerrarnos en nosotros mismos, que nadie nos hace creer que nadie nos escucha, que nadie nos entiende y que somos marginados. Por eso hemos de aprender a distinguir la voz de Dios y la voz del maligno. Hoy también, en este día del Buen Pastor, se ora por las vocaciones. La vocación es un llamado que Dios nos hace para cumplir una misión. Y hoy pedimos por los jóvenes para que se animen a ser sacerdotes y las chicas se animen a ser religiosas. Palabras que parecieran que caen en el vacío porque hoy las chicas tienen otras expectativas y los chicos también. Yo les puedo asegurar que seguir a Jesucristo, vivir la vocación del sacerdocio, no solamente es lindo, sino nos permite entrar en comunión profunda e íntima con el Señor, y en la vida religiosa también. La vocación puede ser a ser sacerdote, a ser religiosa, a vivir en matrimonio o a consagrar su vida al servicio de la Iglesia. Fíjense, hay 4, diríamos, estados de vida. Joven, si sientes la inquietud por ser sacerdote, anímate, sé valiente, sé audaz. El joven se caracteriza por ser aguerrido, intrépido, audaz, que toma grandes decisiones. Y las chicas que también se animan a ser religiosas, tomen como modelo a la Virgen María. Es la única auténtico modelo de la mujer. Las demás son modelos con M minúscula. ¿Modelos de qué?, nos preguntamos. La auténtica modelo es la Virgen María. Y las señoritas, anímense a ser como la Virgen María. Sigan sus pasos, consagren su vida. Y los que están llamados a la vida matrimonial, que también es una vocación. No todos tienen que casarse, no. Solo los que tienen vocación del matrimonio. Y luego también está la vocación
de la vida consagrada, de vivir como solteros consagrados a Dios, no como solterones ni como solteronas, sino como gente que, valorando el matrimonio, quiere consagrar su vida a Dios enteramente para el servicio de Dios y de la comunidad. Cuando un joven, eso lo he visto en la experiencia sacerdotal, quiere ser sacerdote o la chica quiere ser religiosa, el primer obstáculo que encuentran es su propia familia. El papá se molesta y la mamá se echa a llorar. Pregunto, ¿los padres son padres? ¿No son dueños de los hijos? El auténtico padre es aquel que sabe orientar al hijo o a la hija para que tome una decisión libre y responsable, pero no para imponer. Si está imponiendo, no viene de la voz de Dios. Hay que respetar a los jóvenes a tomar sus decisiones, y si quieren ser sacerdotes o religiosas hay que apoyarlos. Y más aún nos corresponde a nosotros fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y en primer lugar le corresponde al obispo fomentar las vocaciones, luego a los sacerdotes y luego a los padres de familia. Y en cuarto lugar a los profesores. Los profesores tienen esta grave y sublime responsabilidad, no solamente de proveer conocimiento, sino de formar a la persona. Y ustedes deben proponer a los jóvenes seguir la vida sacerdotal. Juntos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora presentemos al Señor nuestra oración de súplica. Por la Iglesia, que en este tiempo de gozo reconozca en sus pastores la presencia viva y misteriosa de Cristo, Pastor único y universal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro obispo Ángel Francisco, que el buen pastor haga de él un padre que lo represente en su magisterio evangelizador, en su autoridad amorosa y en su sacerdocio santificador. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los sacerdotes y consagrados, por los que en nombre de la Iglesia son enviados a anunciar la buena nueva de nuestra liberación definitiva, que muestren a Cristo en sus vidas y sean signos vivos de su creación, de su cercanía redentora. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los jóvenes que viven su fe y buscan ideales altos en medio de una sociedad que no se les puede saciar su sed de Dios, que reconozcan la voz de Cristo, el buen pastor, que los llama y den frutos de santidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que viven en la esclavitud del vicio y del pecado, por los que persiguen a los cristianos, por los que hacen la guerra y provocan las injusticias, que a todos llegue la fuerza transformadora de Jesús resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por toda la humanidad, para que en este dolor descubramos la presencia cercana y amorosa de Dios y para que seamos creativos, como lo viene haciendo muchísima gente, y vamos a pedir por los que sufren, por las madres abandonadas, por los ancianos olvidados, por los niños huérfanos, por los que aún no encuentran trabajo, para que Dios suscite entre nosotros corazones generosos. Roguemos al Señor.
este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Nuestro Dios, Es justo y necesario. en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Menos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todo él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos dirigimos a nuestro Padre, el Padre bueno que nos ama y nos perdona. Con la confianza de sentirnos hijos suyos, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Les invito a hacer la comunión espiritual en el lugar donde estemos. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo ahora hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hemos rezado por todas nuestras intenciones, especialmente por Martín Castillo Hernández en el día de su cumpleaños, y también por Amparo Díaz Guanilo en su cumpleaños, y también por la salud y el bienestar de los soldados de Jesús que cumplen 12 años evangelizando, por Paulina Inga Chancha, por Darwin Cadillo, Isabel Valverde, Luis Adolfo y Oncada Llanos, y Tomás y Elcira Adrián, y por las familias Murillo Serna, Robles Rodríguez, Falcón Povis, Torres Rodríguez, Cifuentes Blas, Silva Jauregui, Domínguez Valverde, Ortiz Araujo, también por la cuadrilla del Señor de los Milagros de Chimbote,
por la familia Aguilar Janampa y Saona y Germán Estrada. También por 2 niñas, Geraldina y Alondra, que han sido trasladadas desde el hospital de Belén de Trujillo hacia Lima, para que Dios les acompañe y les devuelva el don de la salud. También hemos pedido por nuestros hermanos difuntos. Marco Antonio Martínez sucesivo, las intenciones, vamos a seguir rezando, pero las van a llamar a la catedral para registrarlas. Y esperemos así un poco estar en comunicación para la Santa Misa. Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos, a las ovejas que has redimido, con la sangre preciosa de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares, y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.